Muy buenos días a todos, todas, todes, como dice ahora este lenguaje inclusivo. Muy buenos días, lunes 24 de diciembre. Hoy Nochebuena y mañana Navidad. Muy buenos días a nuestro operador Beto, sin el cual no podríamos estar en el aire. Y buenos días, Daniel de Abrantes, como siempre, aquí en los programas de La Brújula. Buenos días, Mario. Bueno, cerrando acá el año. Sí, todavía nos quedan unos días y bueno, no nos vamos a precipitar. Tenemos una semana por delante. Lo cierto es que estamos hoy en un día bastante particular, porque todo el mundo está, ya esperando en la expectativa de la Nochebuena y la Navidad, y entonces haremos un programa un tanto especial. Un lunes 24 de diciembre a las 12:01 con 31 grados, por lo menos aquí en la zona del Gran Buenos Aires, donde está la radio, aquí Radio La Luna, en el Palomar Morón, provincia de Buenos Aires, Argentina, por la que estamos saliendo en este momento AM 1140 y también por Radio Fénix, desde Corrientes, por el 92.1 MHz, y para todos aquellos que nos están escuchando, sea por Radio La Luna, por Radio Fénix, por Internet o por todas las aplicaciones que existen para escuchar este programa, para todos los amigos, para todos los oyentes de la radio, bueno, desde ya los mejores deseos para un día como el de hoy, que es un día lógicamente especial del año 2018, como bien decía Daniel, ya nos aproximamos al cierre del año. Bueno, en realidad, siendo un día tan especial, yo, que efectivamente tengo un perfil, si se quiere, ideológico, político, filosófico, quería en un día como hoy haber entrevistado al obispo de Morón, Jorge Vázquez, pero como no lo he podido hacer, me gustaría sí reproducir algunas palabras de una carta que el obispo de Morón, con el cual mantengo, les diría, una relación un poco indirecta a través de mi correo electrónico, porque hace no tanto tiempo nos entrevistamos con él. Es obispo desde no hace mucho tiempo aquí en Morón, y le entregamos el libro que escribí con colaboración de muchos amigos, Socializar la herencia difusa para erradicar la pobreza y la indigencia en la Argentina. Libro que él recibió con mucho gusto y espero haya podido tener el tiempo para leerlo. A partir de aquel momento quedamos en contacto vía email, y bueno, lamentablemente he tratado de que podamos hacer un reportaje con él, no lo hemos podido lograr todavía, pero ya lo haremos. Mientras tanto, como hay un mensaje de él para la Navidad, me gustaría extraer o leerles algunos párrafos del mismo. Quiere decir que lo que voy a leer a continuación son expresiones de Monseñor Jorge Vázquez, obispo de Morón. Dice Jorge Vázquez, en parte, porque no lo voy a leer completa, que los distintos encuentros con los decanatos, con la vida consagrada, con los movimientos, con los diversos espacios pastorales, con las comunidades parroquiales, con los jóvenes, con los sacerdotes, con los diáconos, etc., han sido momentos privilegiados para la escucha. Como diócesis nos hemos reunido en una asamblea dedicado a escucharnos y a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. También hemos querido escuchar a la gente que asiste habitualmente a la misa dominical mediante una encuesta realizada en todas las parroquias y capillas. Finalmente nos hemos abierto a la escucha del Espíritu en la celebración del sacramento de la confirmación, actualización de
pentecostés que nos impulsa a salir a la calle como portadores de la alegría del Evangelio. Hemos experimentado así lo que podemos denominar alegría sinodal, es decir, la alegría que proviene de caminar juntos, de la vivencia de la comunión y la fraternidad, la alegría que nos impulsa a ser una iglesia en salida para compartirla con todos los hombres y mujeres de nuestra querida tierra de Morón. La alegría nos hace ágiles, despierta el entusiasmo y enciende en el corazón el fuego que Jesús trajo a la tierra. He venido a traer fuego sobre la tierra, y como desearía que ya estuviera ardiendo, no apaguemos el fuego. La alegría de la Navidad. Se trata de una alegría intensa, profunda, porque Dios está en medio nuestro y nos trae la salvación. Por eso el profeta nos invita: grita de alegría, hija de Sión, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Más aún, Dios mismo exulta de alegría a causa de ti, te renueva en su amor y lanza por ti gritos de alegría como en los días de fiesta. Es la alegría de la liberación que genera una experiencia de libertad, porque se han roto las cadenas de todas las esclavitudes, vencido todos los males y disipada toda oscuridad. Se retiran las tinieblas y comienza a brillar la luz. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. De ahí nace y renace la alegría. La alegría de la Navidad, de Jesús que se acerca a nosotros, como un niño pobre al lado de su madre buena y su padre obrero. De este modo nos dice a cada uno de nosotros: aquí estoy con vos. En un país de sombras, una luz brilló. Esto, dice el obispo de Morón, Jorge Vázquez, porque estoy leyéndolo a él, esto acontece hoy en nuestro país. Es cierto que hay sombras y oscuridad, la inequidad social, la corrupción, la falta de trabajo y el aumento de la pobreza que golpea con fuerza en jóvenes y niños, el consumismo, el olvido de los grandes valores. Pero la luz de la Navidad es capaz de disipar las sombras con la esperanza, la alegría, la solidaridad y el compromiso por un mundo más justo, más fraterno, más humano. La Navidad, en definitiva, para la mayor parte de nuestro pueblo, es un canto a la vida. Este es un párrafo que he tomado de la carta de Jorge Vázquez, porque me parece que son sentimientos que podemos compartir, diagnósticos que podemos compartir en un momento de crisis profunda en que se hunde la Argentina. Pero comparto lo siguiente, comparto el diagnóstico, comparto esta idea de que realmente nos estamos sumergiendo en una decadencia tremenda, que este gobierno ha aumentado la pobreza, ha sumergido en la indigencia a millones de compatriotas, a niños, a jóvenes, gente de clase media que se hunde en la pobreza, gente que estaba en la clase media acomodada y que ahora está en la clase media baja, gente que ha perdido derechos, gente que ha perdido ilusiones, gente que ha perdido cosas. Ayer me contaban, mi primo Santos me contaba que había ido a Parque Centenario y todo el borde que es enrejado, hay gente vendiendo ropa, gente de clase media que vende la ropa para tener un peso, vende su ropa que por ahí estaba en el ropero, por ahí no la estaba necesitando como correspondía, pero sale a venderla, miles de compatriotas. En ese contexto, lo que también rescato del padre Jorge, como lo dicen, es por la Navidad y por todos los días, que no se pierda la esperanza, que no nos desanimemos, que no venzan nuestro espíritu, que no nos desalentemos, que sigamos pensando que vale la pena y que hay un futuro mejor, y que hay que poner toda la energía en construir ese futuro mejor, pero no a través del falso camino
que nos quieren imponer algunos retrógrados llamados liberales, libertarios, reaccionarios en el fondo, que nos dicen háganlo de a uno, háganlo pensando en solo ustedes, háganlo desde el egoísmo, háganlo desde su sola individualidad, despreocupándose por el resto. Ese no es el camino. Y yo celebro que la Iglesia diga que hay otro camino, que es el camino de la fraternidad, que es el camino de la solidaridad, que es el camino de la cooperación, que es el camino de tomémonos las manos y salgamos juntos, unidos, porque somos un pueblo, y como pueblo vamos a salir adelante. El enemigo de esta nación es el que quiere que nos separemos hasta la atomización más completa de ser seres absolutamente individualistas, desposeídos de todo sentimiento hacia el prójimo. No, ese no es el camino. Ese es el camino que nos invita para la derrota definitiva del proyecto de nación al que nosotros aspiramos, que es un proyecto con justicia social, que es un proyecto con soberanía, es un proyecto con identidad, es un proyecto con nuestra cultura, es un proyecto de amor, en definitiva. Entonces, para esta Navidad me pareció que era muy interesante haber traído directamente la voz del obispo de Morón, Jorge Vázquez, pero bueno, hemos traído algunas de sus palabras en esta carta que él hace, que recomiendo puedan leer, y me parece que con esto también nosotros, algunos que como yo soy tremendamente respetuoso de la religiosidad popular, aunque no practico la religión, a todas luces no lo hago, aunque naturalmente que mi mamá me hizo bautizar y tomé la comunión, pero algún día me pregunté sobre algunas verdades y no tomé el camino, pero sí mantengo los valores. Y estos grandes valores a los cuales hace referencia el obispo de Morón, me parece que son los que debemos rescatar si realmente queremos construir una nación en la que valga la pena vivir, porque no solo nos realizamos nosotros como personas, sino que sabemos que todos y cada uno de quienes nos rodean, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra nación, también se están realizando, y que los chicos que están naciendo, y vaya, bueno, hoy he conocido a Camilo, el nieto de Daniel, y bueno, en pocos días más va a nacer mi quinto nieto, Fausto, hijo de Lautaro y Florencia, y saber que tienen un futuro en el cual ellos también se van a realizar. Hoy son niños, apenas bebés, algunos por nacer apenas, pero nosotros tenemos que tener la fuerza de saber que estamos construyendo para ellos una nación distinta, una nación que valga la pena, y que nos invitan a transitar caminos horribles de egoísmo y de individualismo que no son por los cuales el país va a salir a flote. Muy por el contrario, va a salir a flote en la medida que estos valores los podamos conjugar, estos valores centrales de la humanidad que hace más de 2000, 3000 años por los cuales se viene luchando, que son la solidaridad, la fraternidad, sí, en este tiempo histórico puedan unirse a la ciencia y la tecnología para ser la Argentina que nos merecemos. Pero esa ciencia y esa tecnología solo tendrán sentido y solo serán humanistas en la medida que se sienten en estos valores. De lo contrario, lo que estaremos construyendo es un monstruo sin sentido que nos va a terminar destruyendo también a nosotros, como en la historia del doctor Frankenstein, que construye un monstruo que termina destruyendo a su propio constructor. Y un poco así es este capitalismo neocolonial, atrasado, dependiente, periférico, que han sabido construir las élites gobernantes en los últimos años y que hay que terminar en algún momento para volver a sentir el regocijo de la libertad, de la igualdad, la fraternidad y la solidaridad. Daniel. Sí, alineándome con tu mensaje, nosotros cuando
pensamos en el nombre de este programa, surgió el nombre de La Brújula, y surgió por esta sensación, ¿no?, de estar en un país a la deriva que necesitaba encontrar su rumbo, reencontrar su rumbo. Y en este reencontrar su rumbo, yo encuentro que hay elementos fundacionales de nuestra nacionalidad, de la argentinidad, que están ahí y que están esperando que los volvamos a tomar para poner en valor nuevamente. Y esos elementos tienen que ver, entre otras cosas, con la ejemplaridad de los personajes que construyeron este país. Y me refiero a los principales personajes que le dieron origen a este país, ¿no? San Martín, Belgrano, Moreno, personajes que hicieron de su conducta su principal programa de gobierno, ¿sí? Y fue esa ejemplaridad la que le dio fuego y le dio contexto, ¿sí?, a las proezas, a la proeza de la independencia argentina. Sin esos dirigentes ejemplares hubiera sido imposible pensar en un proceso de liberación como el que vivió la Argentina en su momento, en sus orígenes. Y estamos volviendo a necesitar un periodo donde la ejemplaridad juegue un papel en la política. Nosotros venimos de un partido que ha hecho de la ejemplaridad también un culto central, y esto no te exime de errores, de haber cometido errores, pero siempre cuando uno puede mostrar la honradez de su conducta, ¿sí?, esta conducta va a tener una solidez. Y en estas épocas de la posverdad, donde todo se pone en controversia, donde todo parece ser relativo, las conductas aparecen como la verdad indiscutible. Así es, son los ejemplos de vida. Estabas refiriéndote a Juan B. Justo, Alfredo Palacios, sí, Alicia Moró de Justo, José Ingenieros, en fin. Bueno, vamos al primer tema, que es de Joan Manuel Serrat, La Saeta, y que se corresponde con el perfil del programa en un día como hoy, donde esta noche tendremos la Nochebuena y mañana Navidad. Bueno, seguimos en el aire. Vamos a hacer el editorial del día de hoy, referido justamente a la cuestión política. Lo haremos desde una perspectiva, si ustedes quieren, distinta, pero de todas formas vamos a ir analizando la política de arriba para abajo. Ayer el periodista Román Lechmann informa que Mauricio Macri apuesta al crecimiento de la economía, la candidatura de Cristina Kirchner y la inteligencia artificial para lograr su reelección. Es decir, Macri está haciendo todo para ser reelecto. Bueno, ustedes saben que hay un periodista muy famoso que se llama Nelson Castro, que ha hablado mucho sobre el síndrome de Ubris como un síndrome que tienen las personas que están en el poder y que evidentemente las lleva a a estar alienadas, ¿no? Entonces Macri no parece darse cuenta que el fracaso de él es rotundo, pero no porque lo diga Massitelli, que en realidad no tendría ninguna importancia porque pertenezco a una fuerza política distinta, una filosofía política distinta y por tanto podría tener yo algún interés para decir que Macri fracasó. No. Simplemente él dijo, ustedes tienen que evaluar mi éxito o fracaso en relación a la cantidad de pobres que habrá en la Argentina. Como voy a la pobreza cero y cada vez pueda mostrar que hay menos pobres, lógicamente eso será el índice a partir del cual ustedes medirán mi éxito o fracaso. A mí me pareció bastante bueno, porque es el tema número uno, el tema de la pobreza en la Argentina. Pero ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que durante su gobierno
se siguió concentrando la torta en menos manos. Es decir, básicamente, las medidas que tomó Macri favorecieron al 1% más rico. Si ustedes quieren imaginar la Argentina, pueden imaginar 3/3 del 33%, el tercio de más abajo, el tercio del medio, el tercio de más arriba, y el 1% allí en la cúspide. Ahí tienen las 4 partes. Ahora, las medidas de Macri fueron básicamente a favorecer al 1% más rico de la Argentina. ¿Quieren que seamos más generosos? ¿El 3%? ¿El 5%? Bueno, exageremos. Son para favorecer al 5%. Luego, perjudicó al resto de la población. Esta es la realidad. Digo esto porque él debería preguntarse ¿por qué fracasé? ¿Por qué fracasé? Pero no se lo pregunta. Y al no preguntárselo, lo más probable es que aunque tuviera una nueva oportunidad y fuera reelecto, volvería a cometer los mismos errores. Porque no nos dice por qué fracasó. Aunque matemáticamente, al incrementarse como se viene incrementando la pobreza, es incontrastable el fracaso de Macri. Si ustedes no quieren tomar la pobreza y quieren tomar la inflación, tomamos la inflación. Bueno, está bien, no tomamos la pobreza. ¿Estaremos en una inflación muy baja? No, estamos en la inflación más alta desde 1991. Es decir, que es un fracaso rotundo en términos de control de la inflación. ¿Puede bajar la inflación? Puede bajar, pero al costo de una recesión tremenda que cuando se recupere la economía vuelve a subir la inflación. Entonces, ¿habrá incrementado el volumen de la torta en la Argentina? Es decir, bueno, ustedes saben que en general cuando los ricos gobiernan en algunos países, ellos se quedan con la mayor tajada, las mejores porciones de la torta, pero la torta crece, se distribuye mal, pero crece. En la Argentina se distribuye mal, igual que cuando gobiernan los ricos, pero crece, no, encima decae, la torta es más pequeña. Bueno, será más pequeña porque habremos pagado deuda. No, se incrementó la deuda. Ahora vamos a terminar el periodo de Macri con 150.000 millones de dólares más de deuda. Ah, 150.000 millones más de deuda. Quiere decir que si una fábrica con 15 personas vale $1 millón, habrá tomado deuda por 150.000 millones de dólares y habrá creado 150.000 empresas de $1 millón con 15 operarios cada uno, con lo cual generó trabajo para 2 millones de personas. No se generó ninguna empresa, se venían cerrando a razón de 11 pymes por día hasta hace 2 meses atrás, y desde hace 2 meses se cierran 25 pymes por día. De hecho, la semana que viene, el lunes de la semana que viene, se está cerrando una a una cuadra de mi casa, que deja a 15 personas en la calle. Pero entonces, el fracaso es rotundo por donde ustedes lo miren. El fracaso es contundente. No hay manera de que alguien pueda decir que esto obtiene algo rescatable. Pero el tipo quiere ser reelecto. Daniel, ¿a vos se te ocurre? Yo diría, muchachos, lo intenté, fracasé, no sé por qué fracasé. Yo después se los voy a decir por qué fracasó. Pero él no sabe por qué fracasa y quiere insistir porque es un niño rico caprichoso. Ahora, ¿por qué el país tiene que pagar los caprichos de un niño rico? ¿Cómo es esto? Nadie es capaz de decirle, inútil, vos no podés volver a ser presidente. Date el placer de que la paciencia democrática del pueblo argentino te dejó llegar al fin del mandato, porque queremos vivir en paz
y en democracia y en el respeto de la Constitución Nacional, pero no manejados por un inútil que le va a dejar a la próxima administración una hipoteca cuantiosa, porque va a dejar cientos de miles de millones de dólares de deuda, con una tasa de interés monstruosa, porque él creyó que llegaba y bajaba el riesgo país. Y tenemos un riesgo país que hace a la Argentina un país donde el crédito no va a llegar jamás, porque tendríamos que pagar 11 puntos de interés, aproximadamente, porque es el riesgo país más los 3 puntos que paga a 10 años la Reserva Federal de los Estados Unidos, y como estamos en 800, 3 más 8, son 11 puntos, y como nadie puede pagar ese crédito, nadie te presta. Entonces, en lugar de organizar con racionalidad, patriotismo y solidaridad su salida institucional del gobierno, para que un presidente más capaz que él pueda ordenar la situación, no, el niño rico, caprichoso, quiere perpetuarse en el poder. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Dónde vivimos? Estamos locos. Esto es un desastre. Y hay que decirlo a los 4 vientos. No es un problema ideológico. No es un problema de otra índole. Es un problema práctico. Es un problema de vida. Es un problema que estamos condenando a la mitad de los niños a vivir eternamente en la pobreza. Y esto no puede ser. Y no puede ser que los hundamos a los jóvenes, a los adolescentes en la pobreza y después saltemos como fascistas a decir, delinque, no tiene buena conducta. Pero, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Qué estamos construyendo en la Argentina? ¿Saben qué decían los chicos en Colombia vinculados al narcotráfico? Prefiero vivir 4 años como un rey que 40 como un buey. Porque van generando, y no les importaba perder la vida, no les importaran que los mataran. Entonces no hay que entrar en esa lógica, hay que impedir esa lógica, hay que ir por el camino de la solidaridad, de la construcción colectiva de una Argentina justa. Entonces yo digo, pero nadie le dice a este tipo que tiene el síndrome de Dubris, como dice Nelson Castro, que el tipo la determina en seis cuestiones, 6 síntomas. Se cree el centro del mundo. Mirá si Macri no se creyó el centro del mundo con el G20. El tipo se la creyó, ya está, ya fue hiciste una reunión, hiciste un buen espectáculo en el Teatro Colón, salió bien, perfecto, ya está, ya pasó. Fueron 2 días, nada más. Después de esos 2 días el riesgo país se fue a las nubes. Segundo síntoma, comienzo de la historia. Creen que la historia comienza cuando llegan ellos. Nosotros estamos hablando que hay una lucha de 3000 años por la justicia social. ¿Cómo vamos a desconocer a los profetas como Amós, como Isaías, como los hombres que dieron la posibilidad de que surgiera Jesús? ¿Cómo vamos a desconocer a Jesús de Nazaret? Estos tipos, es con ellos que nace la cosa. Tercer síntoma, abuso del yo. Él quiere ser. No, flaco, estás totalmente incapacitado. Mauricio Macri, estás totalmente incapacitado para ser presidente. 4. Los que opinan distintos están equivocados. ¿Cómo? Lo venimos diciendo, jamás convocó al diálogo. Jamás quiso contrastar sus ideas. Yo puedo tener una idea que creo que es correcta, pero otro me demuestra que es incorrecta. Y entonces yo acepto que estaba en un error, corrijo mi idea y acertamos todos. De eso se trata el diálogo, de ir corrigiendo entre todos las ideas, aceptando que no soy el dueño de la verdad. Bueno, estos tipos se sienten los dueños de la verdad. El quinto síntoma es que no escucha. Lógico, si sos el dueño de la verdad, lo único que tenés que hablar es con vos mismo. Y toma decisiones que cree que son las adecuadas, porque lógicamente vive adentro de una burbuja, como vive lamentablemente el presidente Mauricio Macri. Pues bien, me parecía que correspondía este comentario sobre Macri, porque realmente no se puede hacer uso de la tecnología
fíjate que van a hacer uso de la inteligencia artificial, Claro. van a hacer uso del Big Data. El Big Data es recolectar información acerca del gusto de la gente para un día determinado. Por ejemplo, hoy podrías, a través de observar los Facebook, observar el tweet, observar un montón de cosas que van por las redes, recolectar esa información y saber si hoy la gente va a tomar sidra, va a tomar cerveza, va a tomar champán, qué es lo que va a preferir hoy la gente para celebrar la Nochebuena. Entonces, de la misma manera, en política, estás observando, por ejemplo, hay un crimen horroroso, entonces todo el mundo pide mano dura, y tac, ipso facto, como vos tenés la información de lo que está opinando la gente, salís y pedís mano dura. Y con esa manipulación, pretenden ganar la próxima elección. Con esa manipulación, con esas trampas perversas que permite hoy la tecnología, pretenden ganar la elección. ¿Para qué? Para hacer otro gobierno horroroso, como este. Va a ser mucho peor, porque lo vengo diciendo. Muchos amigos me dicen los ajustes de Macri. Los ajustes horribles de Macri están por venir, y van a venir en el próximo periodo. Cuando ya no entre más 100 millones de dólares por día, porque ya no tenga ni crédito privado, ni crédito del Fondo Monetario Internacional que se termina a fin del año próximo. ¿Cómo vamos a vivir entonces? ¿Cómo vamos a vivir entonces? Un verdadero desastre. El peor equipo de gobierno de los últimos 150 años de la Argentina. Un equipo de gobierno que ha mostrado una incapacidad total, pero que además, para colmo de males, tampoco pueden hacer mucho, porque un tipo interesante al que conocemos con Daniel como Dante Sica, que es un tipo muy interesante, vinculado a la defensa de la producción, que es una buena designación por parte de Macri, un acierto, pero no tiene herramientas. ¿Por qué no tiene herramientas? Porque la política económica de la Argentina la controla el Fondo Monetario Internacional. Y ellos quieren que tomemos deuda para hipotecar la soberanía de este país, para hipotecar el territorio y nuestras riquezas, no para que nos desarrollemos. ¿Cómo no nos damos cuenta, muchachos? Esto también tiene 2000 años. ¿Cómo no nos damos cuenta que nos endeudan para saquearnos, no para que nos desarrollemos? Se lo dijo el Che Guevara en 1961 en Montevideo, en Punta del Este. ¿No se dan cuenta ustedes? Se los dijo en una reunión de la OEA, que le dan créditos para hacer caminitos secundarios, para hacer alcantarillas, para hacer cosas menores, pero jamás le dan $1 para construir una fábrica, para hacer un desarrollo tecnológico. ¿No se dan cuenta? Y todo, Mario, todas estas grandes operaciones financieras, el mega canje, el blindaje, ahora el rescate del Fondo Monetario Internacional, fueron a alimentar la deuda externa y fueron a alimentar la dependencia de la Argentina. Para eso lo hacen, para eso lo hacen. Entonces, ahora, ¿va a ganar Macri la elección? Bueno, ¿quién lo sabe? Yo les digo que no. O por lo menos, como tampoco yo lo sé, porque no tengo ninguna bola de cristal, ni soy brujo, ni astrólogo, ni consulto a nadie en ese aspecto, simplemente razono. Y al razonar, pienso que en la Argentina se están preparando las condiciones para la salida de Macri. Y por eso a la derecha de Macri surge un candidato, que es José Luis Espert. Y todo este bloque de conservadores, ultramontanos, que representan ideas absolutamente atrasadas y superadas, egoístas y superadas por la historia, bueno, le ha surgido por derecha. ¿Y por qué le surge por derecha si todos ellos lo votaron a Macri? Todos ellos lo votaron a Macri en la última elección. ¿Y por qué ahora van a competir con Macri? Porque yo creo que le están diciendo devolver a otros el poder, porque esos que salen por derecha, Daniel, van a sacar 3%, 4%, pero con esos 3-4% le van a impedir a Macri ganar la única posibilidad que tiene, que es ganar en la primera vuelta con el 40% de los votos, porque al 50% no puede llegar jamás, ni con maniobras. Entonces, aquí se está reconfigurando el mapa político en la Argentina, y es probable que alguien de la oposición termine ganando. Macri quiere competir con Cristina.
No sé lo que piensa Cristina, pero es evidente porque lo dice Román Lechman ayer con información desde Casa de Gobierno, que Macri quiere competir con Cristina. No sé lo que quiere Cristina, pero atenti que todo puede cambiar en los próximos meses. ¿Por qué? Porque hay otros candidatos que pueden tallar en una disputa conforme como se den las cosas, que yo desconozco cómo se van a dar, lógicamente. Pero por ejemplo está Roberto Labaña, que está siendo impulsado por Duhalde. Quizás eso no sea lo mejor, pero Roberto Labaña, que es un hombre sensato, que fue candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, que fue ministro de Economía de Néstor Kirchner, un ministro muy exitoso, que fue funcionario de Raúl Alfonsín, allá por la década del 80, y que es un hombre bastante serio, es un hombre con algunos perfiles como para manejar una situación tan delicada como la que va a dejar este gobierno, porque va a dejar a la Argentina realmente quebrada, fundida en todos los aspectos, fundida financieramente, fundida económicamente, fundida en su industria, en sus pymes, y moralmente decaída. Que yo creo que justamente ese es el tema que no nos tiene que vencer. Es decir, no nos tenemos que dejar desmoralizar, tenemos que mantener la moral en alto, y por eso también leía estas palabras del obispo de Morón. Surge por derecha y por izquierda. ¿Qué hacer por izquierda? ¿Dónde está la izquierda en la Argentina? Esa izquierda no que venga a ser comparsa de un esquema neocolonial que hablábamos el otro día con Miguel Bonazo, un esquema neocolonial, según él, en vías del subdesarrollo, sino que realmente se plantee para la Argentina la necesidad de desarrollar todas sus potencialidades. Argentina tiene potencialidades extraordinarias, tiene trabajo para todos en un tiempo récord, porque todo está por hacerse. Quienes recorremos el país sabemos que todo está por hacerse en esta Argentina maravillosa. Bueno, ¿vamos a tener una izquierda a la altura de los tiempos? Lógicamente que esto no va a ser por fragmentos, no va a ser por partidos. Esto tiene que ser en el marco de la unidad nacional, un proyecto colectivo, un proyecto de todos, o por lo menos del 90, el 80% de los argentinos. Por eso va a requerir no las confrontaciones falsas, no las ambiciones desmedidas. Hay que dejar de lado las apetencias personales, los individualismos extremos, las veleidades, estas cosas que tienen muchos dirigentes políticos. Hay que ir a una construcción que le permita a la Argentina recuperar la fe y saber que va a afrontar las dificultades con un horizonte de salida. ¿Quién va a ser el hombre o la mujer? No es el hombre o la mujer que le toque administrar la próxima etapa y que tendrá que acertar en las medidas que tome. Somos todos los argentinos los que tenemos que sentir que estamos en una empresa común, que tenemos que sacar adelante, porque hay millones y millones de compatriotas que así lo necesitan y que no están en condiciones, por diversas circunstancias, a veces por la exclusión económica, social, cultural y educativa, esta marginación que les impide tomar el protagonismo que debieran. Y los que podemos tomar parte de ese protagonismo, lo debemos hacer como un deber del tiempo histórico que nos ha tocado. Todos, todos los que nos están escuchando, las clases medias, los pequeños y medianos empresarios, los docentes, los médicos, los empleados del Estado, pero los empleados también de las actividades privadas, todo el mundo con un horizonte común, un horizonte de construir un país distinto. Por eso me ha enojado mucho esta pretensión caprichosa de Mauricio Macri de ir por la reelección cuando el fracaso de su gestión es estrepitosa y todavía él mismo no ha descubierto por qué fracasó. Y ahora les voy a decir por qué fracasó Macri. Porque cuando vos tenés un problema concreto en la vida y básicamente en la política, se aborda ese problema desde una concepción general, una filosofía política, y se aborda la cuestión en particular con un método científico. Y aquí lo que le ha fallado a Macri es la concepción general
que la forjó en un área distinta a la política y por eso no sabe abordar los problemas de la política, y cuando fue al análisis en particular también fracasó el método para analizar y resolver los problemas. Por eso se agudizaron. Frente a este presidente ignorante, la recomendación es no vaya por la reelección, oxigene su fuerza, que otro lo reemplace en esa alianza que se llama Cambiemos, que vaya una mujer o un hombre en su lugar y que la política argentina pueda oxigenarse en su conjunto y entre todos, y a través de la vida democrática, podamos resolver un nuevo camino que no es este para el conjunto de los argentinos. Bueno, esto ha sido el editorial. Nos vamos a ir al segundo tema, que es la canción de Navidad de Silvio Rodríguez, y a continuación Daniel de Abrantes nos va a hacer un informe sobre estos días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, mientras que toda la prensa argentina silencia el proceso extraordinario que está viviendo este México lindo y querido, como le cantaban antiguamente. Mientras todos lo silencian, en el programa La Brújula, Daniel de Abrantes les va a dar información riquísima. Ahora con Silvio Rodríguez. Qué proceso maravilloso el que se produjo en México. Sí. Y qué poca repercusión. Te quería comentar algo. Lo podría buscar por aquí, pero cuando gana Salvador Allende, allá por 1970, las elecciones en Chile, y plantea la vía democrática al socialismo, Nixon y Kissinger se reúnen y dicen: lo que debemos impedir es que este hombre tenga prestigio a nivel mundial. Y dicen: vamos a hacerle chillar la economía, la vamos a retorcer hasta que sufra la economía chilena, y vamos a impedir que este hombre, que era un buen hombre, un ejemplo de vida, tenga éxito y prestigio en el mundo. Pasaron los años, pasaron muchos años ya, varias décadas. ¿No sentís que hay una suerte de silencio en torno a Andrés Manuel López Obrador, que está llevando adelante un ejercicio extraordinario de democracia para México? Sin lugar a dudas, lamentablemente en la Argentina, que tenemos una relación de hermandad con México. México fue uno de los lugares que se abrió en el proceso de la diáspora por la dictadura argentina y que recibió a muchos compatriotas en ese momento. O sea que es un país cercano a la Argentina, ¿no? No estamos viviendo el proceso increíble que se está desarrollando en estas semanas en México. Y voy a contarles, después del potentísimo editorial de Mario, lo mío va a ser un poco más tranquilo, ¿sí? Pero creo que también emotivo por todo lo que mueve este proceso en México, y particularmente a mí también me llega en profundidad porque tuve la suerte de vivir un año en México y es un país al que quiero entrañablemente. Lo primero para decir es que estoy asombrado por el nivel de iniciativa política del gobierno en estos primeros 15 días. Tan asombrado estoy que todos los días me prendo a internet para escuchar al presidente Manuel López Obrador, que se comunica diariamente con su pueblo a través de una conferencia de prensa abierta, donde ¿A qué hora es? Así más mira, pueden... él la da entre las 7 y 8 de la mañana de todos los días en México. Yo la veo con unas horas de retraso, sí, pero están colgadas todos los días las conferencias. Se las recomiendo, porque van a ver ahí una persona de una calidez y una calidad humana y política que llama la atención. Primero porque, cada día se están anunciando medidas. Segundo, porque esas medidas son confrontadas con la prensa. Está allí para preguntar, para cuestionar, para polemizar si fuera necesario.
Y creo que yo creo que hay 4 o 5 ejes que marcan el proyecto de Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador para México. Y la característica de esta transformación. Voy a empezar, digamos, esto no tiene un orden, pero voy a señalar la primera, que tiene que ver con algo que se comentó acá respecto de nuestro presidente Macri. Lo primero que planteó López Obrador fue: yo vengo aquí por un solo periodo, son periodos de 6 años, renuncio en este momento a la reelección, ¿sí? Me voy a someter a los 2 años y medio a una consulta popular, y si el pueblo no está contento con mi gestión, yo me retiro. A eso ¿sí? se llama revocatoria de mandato. Revocatoria de mandato. Y además planteó algo que se está viendo en los hechos, ¿sí? Vamos a trabajar el doble para hacer en un periodo lo que a otros les hubiera llevado 2 periodos. Entonces, el gobierno está trabajando a un ritmo como debe ser en una sociedad en emergencia, un ritmo fenomenal, de 16 horas diarias, ¿sí? Mamita. La segunda definición, que es muy importante, por el bien de todos. En principio, hablar del bien de todos. Por el bien de todos, primero los pobres. Está definiendo el tipo de sociedad que quiere hacer López Obrador. No hay una sociedad mejor, ¿sí?, con un 50% de mexicanos en la pobreza, es lo que nos está diciendo. Y además nos dice otra cosa: por el bien de todos, primero los pobres y primero los indígenas, que son los grandes marginados de esa sociedad, ¿sí? O sea, los más pobres de los pobres van a estar primeros en la lista, ¿sí?, para la transformación que está planteando. ¿Y cuál es esta transformación? Que México es un país de contrastes, tuvo un proceso independentista como tuvo la Argentina ya entre 1810 y 1821, la guerra de la independencia. Después tuvo el proceso de la reforma con Benito Juárez a mediados del siglo XIX, un proceso donde se estructuran las leyes en México. Después tuvo la gran revolución mexicana, ¿sí?, que fue la primera revolución del siglo XX, una revolución por tierra y libertad, ¿sí?, una revolución... Pancho Villa y Zapata. Pancho Villa y Zapata, que sumó una revolución dura, que sumó más de 1,5 millones de muertos, pero que transformó las estructuras mexicanas, ¿sí? Y ahora López Obrador está planteando la 4ª transformación de México, ¿sí? Y esa cuarta transformación de México va a tener como prioridad, ¿sí?, los pobres. ¿Y cómo? ¿En qué sentido cuando él dice primero los pobres? Bueno, educación. Se están creando 100 universidades. Se van a crear esas 100 universidades en los sectores más periféricos de México, o sea, en la frontera sur y en la frontera norte, que son los sectores donde se concentran más en el sur la marginalidad y la pobreza, ¿sí? Y esas 100 universidades, ¿sí?, tendrán, además, le darán cobija a una gran cantidad de estudiantes becados. Hay una inversión enorme en becas para que todos los jóvenes mexicanos se mantengan dentro del sistema y puedan llegar a la universidad pública. Ese sistema de becas, ¿cómo se financia? Se acaba de aprobar el primer presupuesto, que además es muy interesante mirarlo, y otro de los grandes ejes de del programa de López Obrador es la lucha frontal contra la corrupción. Qué interesante eso para acá la Argentina, ¿eh? Sí, y aparece allí que la corrupción
que nosotros pensamos, bueno, la corrupción en la obra pública afecta al presupuesto de la obra pública. No, la corrupción es una enfermedad que afecta a toda la sociedad y que afecta a todo el Estado. Y es corrupción cuando se crean oficinas y se pagan sueldos. Él dice que es indecente que en un país donde hay pobres, qué sé yo, un diputado pueda ganar el equivalente a 250.000 pesos argentinos, cuando el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. No es aceptable tener un avión presidencial que vale cientos de millones de dólares, ¿sí?, cuando se vive esta situación. Ya ordenó liquidar toda la flota de aviones y helicópteros, los 70 autos blindados que tenía la presidencia, y ordenó bajar toda esa línea. 70 autos blindados tenía Peña Nieto. 70 autos blindados tenía Peña Nieto para movilizar a la presidencia. Bueno, pero es muy interesante, vuelvo sobre este tema, es muy interesante ver la iniciativa política puesta en marcha. O sea, un presidente que todos los días se comunica con su pueblo para plantearle acciones concretas, ¿sí? Comento lo último que vi, que fue la presentación en Oaxaca del proyecto de creación del Instituto de Intereses Indígenas, y ahí descubro algo que no conocía, que es muy interesante. Oaxaca es una de las provincias del sur de México, es una provincia reconocida por la riqueza cultural histórica que tiene esta provincia, y allí López Obrador elige este lugar para dar arranque a su programa de reivindicación de los pueblos indígenas, porque es un lugar bastante especial. Oaxaca tiene 600 municipios, de los cuales 450 son municipios que se llaman de usos y costumbres, donde los intendentes y el personal, político que lidera el municipio no cobra. ¿Sí? O sea que son ad honorem. Ad honorem. Honorario. Y además Oaxaca tiene la particularidad que el 80% de la tierra de la provincia es de carácter comunitario, el 15% estatal y solo el 5% es tierra privada. Una de las primeras medidas que tomó López Obrador es bajarle el presupuesto a los municipios, para que los municipios, estos municipios, donde la gente se hace responsable de las actividades de legislar y de gobernar sin cobrar, ¿sí? Simplemente como una carga de interés público, ¿sí? Traslada a estos municipios la gestión de un enorme presupuesto para obra pública y carreteras, que va a ser ejecutado en cada municipio por estos organismos municipales, lo cual es toda una transformación muy profunda, porque se salta toda la burocracia que hacía, que esas obras no se terminaran nunca, y que el peso de los sobreprecios y demás desvirtuara todos estos presupuestos. Bueno, esta es una de las tantas Vamos a seguir, Daniel, medidas que plantea López Obrador. Te digo la última en una larga lista, que es la transformación profunda de la salud en México. Se está planteando López Obrador ir hacia un esquema de salud pública universal y de asistencia totalmente gratuita y de medicamentos gratuitos. Y está tomando como modelo
los países nórdicos y Ujú. el modelo de salud que ellos tienen, que tiene también Canadá y que tiene España. Y sobre esto, un último comentario, digamos que es una transformación no menor, es una transformación que va a tocar intereses importantes y que, bueno, vamos a apostar a que lo puedan llevar adelante. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Seguiremos a López Obrador, ¿eh? Así que, Daniel, seguí ese tema de cerca porque me parece que están haciendo un nuevo liderazgo y un nuevo ejemplo para toda América Latina. Vamos a la tanda publicitaria y después regresamos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Bueno, aquí seguimos, ¿eh? Hoy un día muy particular, un lunes muy particular para todos nosotros. Nos encontramos aquí en la radio. Nos queda los últimos 50 minutos del programa. Luego nos vamos a volver a encontrar el lunes próximo, 31 de enero. Desde ya que va los mejores sentimientos. A mí me gustaba leerles, lo que pasa es que entiendo que es difícil para la radio, unos párrafos de un libro de Alfredo Palacios, siendo un hombre joven todavía, Palacios. Palacios llega al socialismo desde los evangelios, desde los 10 mandamientos y desde Jesús. Y llega al socialismo él, y siendo muy joven, se acerca al Partido Socialista, y de hecho Alfredo Palacios fue el primer diputado socialista de América, en 1904, hace ya 114 años. Pero él tiene un libro extraordinario, del cual me gustaría leerles un par de párrafos. Vamos a ver si el oído del oyente nos aguanta y si nosotros, si no hacemos un corte, pero allí en la página 28 de su libro La Justicia Social hay un título que es El Evangelio, simiente de revoluciones. Porque hay una lectura, y esta es otra lectura, esta es la lectura que hace Alfredo Palacios. Él dice, el Evangelio, simiente de revoluciones. Y dice Palacios, Jesús quiere traer a la tierra el reino de la justicia, al cual se entra no sólo mediante una transformación interna, sino merced a una transformación del mundo. Fue un reformador. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo, así hablaba el anunciador de un orden nuevo, social y espiritual, contrario al que regía el mundo. No es exacto que sólo se dirigiera al hombre íntimo. En cambio, debió operarse desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. El programa de Jesús propugna el cambio en ambos sentidos. Jesús quiere que sean los principios morales los que dirijan la vida, y considera hermanos a todos los hombres, independientemente de las diferencias de clase, de raza, de religión y de nacionalidad. Son sus hermanos los gentiles, los publicanos y las rameras. El hombre para él es una persona, un valor absoluto. Algunos quieren transformar el mundo para que reine la fraternidad, otros al hombre. Jesús quiere transformar al mundo y al hombre. Predica la fraternidad, la igualdad y la libertad, Trinidad democrática que la Revolución Francesa proclamaría como expresión política del Evangelio. Jesús colocó en primer término la fraternidad para evitar contradicción entre la igualdad y la libertad. Qué interesante, ¿eh? Bueno, eso es una partecita nomás
de lo que dice Palacios. Leo un par de parrafitos más. La revolución que inició Jesús no fue solamente moral y social, tenía también un sentido político. Es absurdo negarlo, diciendo que Jesús afirmó que su reino no era de este mundo. No lo era, en realidad, de este mundo injusto. Es muy importante esto que dice Palacios. Cuando él dice no es de este mundo, no es que no era de este mundo, no era de este mundo injusto, porque él quería transformarlo y revolucionarlo y hacer un mundo de justicia. Y sigo, voy unos párrafos más adelante. Dice Ambrosio, personaje, canonizado por la Iglesia, sentía el Espíritu de Jesús cuando pidió que se vendieran incluso los vasos sagrados de la Iglesia para evitar la miseria humana. Jesús fundó una sociedad de pobres. Su obra fue un esfuerzo heroico contra la injusticia, basado en la idea de que nadie tiene derecho sino a lo que necesita. Y así era posible que los fieles de la primera generación cristiana, con una gran pureza en el corazón, según el relato de los Hechos, cortaran todos los días el pan en plena concordia, con júbilo y alegría en el alma. Jesús había creado una sociedad sin clases. Carajo, sin clases. Qué interesante, ¿no? Y me remonta también todo esto a las ideas de Enrique Dussel cuando nos cuenta la influencia de el judaísmo o el judeocristianismo en las ideas de Marx, que tuvieron un gran impacto, y bueno, parece que ahí está el origen de la lucha. Bueno, según Alfredo Palacios, antes que él, los grandes apóstoles que le dan fundamento y sobre los cuales Jesús se asienta, pero sí, Jesús lo supera. El primer testamento, ¿no? Lo supera y da origen a lo que es esta lucha profunda por la justicia en el mundo. Tema absolutamente interesante. Bueno, lo voy a dejar por acá y voy a remitirme al cierre que le di a la frase anterior y la voy a relacionar con una anécdota, Daniel, para bajar un poco el carácter emotivo de esto, porque dice que con una gran pureza en el corazón, según el relato de los Hechos, cortaran todos los días el pan en plena concordia, con júbilo y alegría en el alma. Jesús había creado una sociedad sin clases, pero fíjate qué cosa, plena concordia, con júbilo y alegría en el alma. Y yo me crié en concordia y alegría. Recuerdo, porque son esta esquina de Aedo, digamos, estas calles de Aedo, concordia y alegría, que vaya a saber quién las puso, porque no sé quién puso esos nombres, pero qué cosa tan bueno, bella, Aedo el hecho de saber que efectivamente nosotros habitamos un lugar en el mundo que es una invitación a pensar críticamente todos los días el lugar en el que vivimos y cómo podemos cambiarlo para mejorarlo. Concordia, alegría, libertad. Aedo estuvo signado por la fraternidad, igualdad, Juan B. Justo, Enrique Valle y Berlucea. Enrique del Valle y Berlucea. Claramente ha habido una impronta allí, que yo creo que es bueno, en fin, todo esto recordarlo porque justamente estamos en esta fecha en particular y es muy interesante darle a Jesús, por lo menos, no la lectura que algunos quieren dar, que tiende nada más que a cambiar uno para adaptarse al medio. Jesús, aparentemente y conforme esta lectura que la hace desde muy chiquito Alfredo Palacios, no te plantea cambiar, sí, cambiar al ser internamente, tenemos que cambiar nosotros, pero tenemos que cambiar el mundo.
La ciencia, en los últimos años, habría hablado del mundo como sistema y los seres humanos como componentes de ese sistema. Tiene que haber armonía entre el sistema y los componentes. Si los componentes son muy distintos, el sistema cambia en el sistema. Entonces, si el cambio viene por uno, cuando la gente empieza a ser ganada por nuevos principios, por grandes valores, por grandes ideales, por una fuerza interna, moral, extraordinaria, termina cambiando el sistema y termina cambiando el mundo. Porque de eso se trata. De eso se trata, por lo menos en esta Argentina de hoy. Estas referencias históricas tienen un enorme valor por la vigencia que tienen. Yo podría leer algunos párrafos que, es tan extenso todo esto que se hace imposible, pero algunos, cuando hablan de la usura, cuando hablan, parecen hechos para la actualidad argentina. Es decir, que uno observa que a lo largo de la historia los pueblos viven situaciones parecidas, donde la avaricia, el egoísmo, la necesidad de acumular riquezas que no se necesitan en un polo de la sociedad, en algunas personas de la sociedad, contrariando el principio de equidad entre todos, y dejando del otro lado la miseria, la pobreza, la exclusión, la marginación. Esa es la Argentina que estamos creando. Esto ocurrió cientos de veces a lo largo de la historia. Esto es con lo cual hay que terminar. Creo que en su momento Marx creyó que se podría terminar con esto cuando la capacidad de producir panes y peces, se diría, pero que podríamos situar y decir, de crear riqueza, fuera tan alta que no tendría sentido la acumulación. Sin embargo, hoy la tecnología, la ciencia, permite crear más panes y peces que en cualquier otra etapa, crear más riqueza que en cualquier otra etapa, poder satisfacer las necesidades de todos los habitantes del planeta y en particular de nuestra querida Argentina, y sin embargo, es la avaricia de un sistema que lo permite la que lleva a que se concentren, en algunos casos, miles de millones de dólares en una cuenta corriente de alguien contra la pobreza y la miseria de los otros. Es la paradoja de la globalización, ¿no? Por un lado, la producción logrando escalas nunca antes vistas, disparándose en forma geométrica, lo que Riskin llama el coste marginal cero, donde hay productos que tienden en su costo de producción a cero, y por otro lado la apropiación cada vez más desproporcionada, donde cada vez las fortunas más importantes se concentran en menos manos y está dando un mundo patas para arriba, ¿no? Así que en algún es. momento habrá que cambiar. Bueno, esta Navidad que sirva para reflexionar profundamente, no a la resignación. Como diría Palacios, sí a la revolución. Bueno, vamos con un tema de sumo. Y hoy, esta noche, vamos a juntarnos con la familia porque es la tradicional cena de la Nochebuena y nos juntamos para celebrar. ¿Y qué celebramos, no? Algunos muy apegados a la religión estarán pensando en el nacimiento del niño Jesús. Otros pensaremos que nos juntamos para celebrar el nacimiento y la vida, pero sin lugar a dudas es un momento de reunión y es un momento de familia y bueno, es un momento también de reflexión. En mi caso particular, esta noche voy a festejar especialmente la llegada de mi nieto, que viene con toda la intención de alegrarme la vida y de reafirmarme los valores más importantes de la vida, y creo que en este contexto tan oscuro que estamos viviendo, bueno, la vida es lo que nos impulsa para adelante, es lo que le da sentido a las cosas,
y es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos, ¿no? Cotidianamente. Esta defensa de la vida, esta defensa de la sonrisa de un niño, donde por ahí se sintetiza la inmensidad de lo que significa la vida. Bien, bueno, vamos a dar una información que tiene unas horas, que es, la verdad, una desgracia, porque un tsunami en Indonesia ya lleva casi 400 muertos y 1.500 heridos. Cientos de edificios resultaron dañados por una ola que golpeó playas del sur de la isla de Sumatra y del extremo occidental de Java. La ola se generó tras la erupción del volcán considerado el hijo del legendario Krakatoa. Había una película muy famosa, muy buena, que tenía que ver justamente con la erupción de este volcán de Krakatoa y que generó esta ola gigantesca que sorprendió a cientos de personas, generando realmente una verdadera tragedia, bueno, en esta fecha. Y bueno, no tenemos más que expresar nuestra solidaridad con esto, ¿verdad? La semana pasada hice un comentario sobre, digamos, esta cosa de calificar a China como un país capitalista. Lógicamente, como el éxito económico de China hoy resulta absolutamente inocultable y no le quieren otorgar ese mérito a que la sociedad se puede organizar de una manera distinta a la capitalista clásica. Decíamos que Durán Barba la semana pasada había tergiversado absolutamente el tema del capitalismo en China y la pobreza, porque justamente no es China un país capitalista. Y ayer, nuevamente, Jorge Castro, que es un analista internacional de gran jerarquía, pero vuelve a decir lo mismo. Vuelve a decir que a 40 años de la apuesta de Deng Xiaoping para China, o sea que fue un hombre que se levantó una mañana, que debe haber sido ayer, pero hace 40 años, es decir, un 23 de diciembre de hace 40 años, y se le ocurrió que, bueno, se decidió que ya la República Popular China dejaba de ser socialista y pasaba a ser capitalista. Y así se logró lo que después relata como un verdadero éxito económico que está sorprendiendo lógicamente a todo el planeta Tierra. Y la nota adentro dice algunas cosas que son muy interesantes de Jorge Castro, donde muestra básicamente que el proceso político chino deposita básicamente su confianza en la fuerza creadora del pueblo chino, es decir, en las potencialidades de la innovación que puede lograr el pueblo chino. Y preparado ese pueblo, no como una colonia que va a tratar de reparar las máquinas que se producen en otro país con una ciencia y una tecnología que le son ajenas, sino generando ciencia y tecnología desde China, innovando desde China, aprendiendo de los otros, pero teniendo originalidad, ¿verdad? Desatar fuerzas productivas tan grandes como nunca había conocido la humanidad. Es interesante porque Jorge Castro reseña en números que no vienen al caso porque esto es radio y los números son difíciles de transmitir, pero dice que en este proceso que ya lleva 40 años, llegó el momento de integrar la fase Xi Jinping, o sea, la fase del actual presidente, donde también dice que, en fin, los aumentos son apoteóticos, que China ya es una economía esencialmente digital,
que justifica el 34% del Producto Bruto Interno de China, y desafía a Estados Unidos en la tecnología decisiva que es la inteligencia artificial. Y que él explica cuál ha sido la respuesta de los Estados Unidos en términos de seguridad, etcétera, etcétera. Pero acá la cuestión de fondo es que ya nadie puede ocultar este triunfo. Ahora, Jorge Castro dice que es al capitalismo. Pero hace apenas unas horas atrás, el presidente chino, Xi Jinping, subrayó, es la semana pasada, estas son palabras de la semana pasada, la importancia de adherir a la senda del socialismo con peculiaridades chinas y defender y desarrollar el socialismo con peculiaridades chinas, etcétera, etcétera. Quiere decir que acá los chinos insisten persistentemente en que están construyendo el socialismo. Pero acá dicen, eso no es el socialismo. No pueden reconocer que ya está, muchachos. En este diciembre del 2018, China acaba de pasar a Estados Unidos. No importa que hoy estén cabeza a cabeza, lleva más velocidad y ya se va a empezar a despegar. Hay un nuevo mundo. Cuando en la Argentina nos dicen que el mundo es 4 o 5 países, no, el mundo es todo el mundo. El mundo es, empezando por Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile. Ese es para nosotros el primer mundo, porque es el mundo que tenemos más cerquita y es nuestra región. Pero después siguen el resto de los países, hasta llegar a los países que concentran la mayor población mundial, que son la India y China, o los países que tienen el mayor desarrollo, como pueden ser Estados Unidos, Alemania, Japón. Todo es el mundo. El mundo es la totalidad. África es el mundo, Asia, todo es el mundo. Entonces, lo que hay que hacer es mirar sin anteojeras el mundo y entender que el capitalismo está en una etapa declinante y que es la peculiaridad del socialismo que viene lo que hay que discutir. ¿Cómo será ese socialismo que viene lo que hay que discutir? Pero es lo que viene. Lo lamento por los que quieren anteojeras y no quieren verlo. No quieren escuchar a los tipos que están liderando el proceso. Y yo digo, yo te pregunto esto, a todos nuestros oyentes le pregunto, ¿ustedes qué piensan? Que Xi Jinping, que es el presidente del país más grande del planeta Tierra, tiene que leer a Jorge Castro, que es un periodista de la Argentina, o Jorge Castro tiene que leer a Xi Jinping? Yo le voy a decir a Xi Jinping que él no sabe, porque no lee a Jorge Castro, porque si no se enteraría que el país que él gobierna no es como él cree que es, sino como Jorge Castro dice que es. Nosotros entramos en situaciones, Daniel, donde la malversación de la propaganda de estos sirvientes del imperialismo norteamericano es vergonzosa. Es vergonzosa. Esto es que nosotros vayamos a la India y le digamos al presidente de la India cómo es su país. ¿Me entendés? Pues sí, pero flaco, no. Nosotros tenemos que ir, callarnos la boca, y si tuviéramos la diosa fortuna de entrevistarnos con el primer ministro de la India, escucharlo el primer ministro para que nos diga cómo es la India, no decirle nosotros. Pero acá se tiene la pretensión, y como no se quiere reconocer que lo que se defiende es el pasado, y que este gobierno representa ideas que son del pasado, y que toda esta élite de la Argentina representa ideas del pasado, y no quieren reconocerlo, no quieren ver por dónde va el futuro en la Argentina. Entonces, no, en la Argentina, que no es, lógicamente no es China ni nada que ver. Yo creo que nosotros tenemos un proyecto que es nuestro, que es de peculiaridades argentinas, que lo tenemos que defender nosotros, y que tenemos fundamentos para defenderlo, para profundizar la democracia, como lo planteó Esteban Echeverría hace 180 años atrás. Es decir, nosotros tenemos fundamentos propios para avanzar hacia una sociedad más solidaria que la que tenemos, más fraterna y más progresiva desde todos los puntos de vista,
ya sea desde la justicia social, la distribución de la riqueza, pero también de la capacidad de producir bienes y servicios para mejorar la calidad de vida de todos. Es interesante porque estamos en el marco de una mentira sublime que la repiten hasta el cansancio a ver si la gente se convence de que lo que dice el presidente de China respecto de China, lo que dice el Congreso y las instituciones de China respecto de China, lo que dice la Constitución de China, todo eso es falso. Lo verdadero es lo que dicen ellos, que son usinas reproductoras de lo que dicen las grandes cadenas informativas de un Occidente que no quiere reconocer la realidad tal cual se está dando. Tengo una mala noticia para darle a nuestros oyentes, pero bueno, es parte de la vida. Acaba de llegarme una información de que murió Osvaldo Bayer. Ah, mire. Un Bayer, un referente en la lucha por los derechos humanos, un gran historiador, gran escritor argentino, un luchador consecuente, socialista consecuente. Anarquista. Bueno, sí, anarquista, tenés razón. Sí. Pero sin lugar a dudas una persona querida por todos los que sentimos compromiso, ¿no?, con las luchas sociales. Sí, acá la estamos viendo, Daniel, falleció a los 91 años, en Santa Fe, mirá, acá falleció, y bueno, es autor de obras extraordinarias, ¿no? Nosotros lo conocimos cuando, justamente con su obra La Patagonia Rebelde, y él, y yo tuve la fortuna de haberlo cruzado algunas veces, y alguna vez lo hemos escuchado sobre su entrevista ya por 1961 con el Che Guevara, que es una entrevista cargada de contenidos y también de cierto humor por parte de él, y bueno, un hombre que siempre defendió las ideas del anarquismo, que se expresó como un verdadero libertario, y lógicamente que, bueno, más allá de lo ideológico, la verdad es que es la pérdida de un hombre ineludible para la cultura nacional, ineludible para el periodismo, para la literatura argentina y también para la política, porque le dio al anarquismo una mirada distinta, porque supo ponerlos también en su tiempo, en su contexto, desde su producción literaria, y bueno, se nos va Osvaldo Bayer, una pena, y justamente para una fecha tan simbólica como esta, pero es la vida. Sí, así es la vida. Bueno, vamos a ir hablando de la vida, vamos a ir a un tema cantado por Mercedes Sosa, que, bueno, es el momento apropiado de escucharlo. Bueno, y aquí estamos pasando este lunes 24 de diciembre tan particular, donde estamos acercándonos lentamente en el tránsito de las horas hacia la Nochebuena y esperando la Navidad, y lógicamente que hemos hecho un programa atípico, sin las entrevistas de costumbre, Daniel, porque tampoco hemos querido molestar a quienes hoy están en un día tan particular, con sus familias, en fin, en distintos lugares, y hemos preferido postergar para el lunes que viene, que ya, aunque también es un día atípico porque es 31 de diciembre, sí ya tenemos algunas entrevistas acordadas, de manera que hoy las hemos eludido y hemos hablado de cosas que sobre las cuales regularmente no hablamos, y que tiene que ver mucho cómo las sociedades se van conformando sobre la base, algunos creen sobre la base de ideologías, pero creo que las neurociencias muestran que las sociedades se van constituyendo sobre la base de sentimientos. Sin lugar a dudas. Son las emociones las que lo primero que te unen. Bueno, dentro de las sociedades también no toda la gente tiene las mismas emociones. Y lógicamente que dependerá de aspectos individuales, familiares, barriales, sociales, económicos, culturales, y por 1000 factores se van, la vida te va tocando como si fueran nuestros sentimientos,
las cuerdas de un arpa, te tocan algunas cuerdas a veces más sensibles, otras más duras, unas más agudas, otras más oscuras, por decirlo de alguna manera. Y vos sabés, Daniel, que esta maravilla que es Internet me permitió reencontrarme con algo que es casi, yo te diría, una curiosidad, pero bueno, es lo que uno a veces desnuda sus sentimientos, ¿no? Pero que son aquellos sentimientos que se despiertan a una edad temprana, tan temprana en mi caso personal, como que yo todavía no había llegado a la escuela primaria. Y escuché por la radio una canción que, siendo yo chiquito, me hizo llorar en aquel entonces. Después perdí esa canción, aunque siempre la tuve de una u otra manera en la cabeza, pero nunca pude rescatarla. Y hace apenas unos días pude rescatar esa canción del fondo de la historia, aunque no es la misma versión, y lógicamente que está la versión, pero sí aquella letra. Y cuando volví a leer, pensá vos que debería tener 5 o 6 años, así que 56 años atrás. Y la volví a leer y me volvió a emocionar casi como cuando yo era chiquitito y era un niño. Y creo que eso chocó tan fuerte en mi espíritu, esa cancioncita, esa letrita, chocó tan fuerte en mi espíritu que me marcó para siempre. Yo creía durante muchos años, y por ahí el lunes que viene voy a hacer una editorial, creí que lo que me había marcado, además de mi vieja, de mi viejo, ¿no?, que nos marca a todos, era la lectura de mi libro de 7º grado, ¿sí? Porque allí hay una anécdota sobre Sócrates, que es una anécdota maravillosa, que yo he relatado muchas veces, y que siempre la creí que era el fundamento por el cual yo me había hecho socialista a una edad determinada, o lo había elegido, el socialismo auténtico, el socialismo argentino, el socialismo democrático, el socialismo popular, el socialismo latinoamericano, el socialismo humanista, el socialismo universal, pero que lo había adoptado y creí que estaban en esas, eso del libro de 7º grado, yo tendría ahí 12 años, ponele. Sin embargo, hurgando, vaya a saber si hubiera algo más atrás todavía, hurgando, me encontré que no, era aquello lo que tenía y que había despertado un sentimiento. Y después construye uno una parte de su vida sobre la base de esos sentimientos, ¿no? Es cosa extraña. Bueno, yo les voy, si ustedes me lo permiten, mis oyentes, o los oyentes de este programa, de Daniel, los oyentes de la radio, lo que a mí me había conmovido siendo chiquito era una canción que se llama La pobre mulatita. Yo no sé si alguien la conoce, pero La pobre mulatita dice así, y yo la escuché y siendo un niño me conmocionó hasta los cimientos, y creo que me marcó antes incluso de aquello que yo creía que era la anécdota de Sócrates, que la voy a decir el lunes que viene, porque voy a hacer una analogía entre Sócrates y Lula da Silva, pero eso lo dejo para la semana que viene. Decía la canción que, vestida de colorinches, chillones, pero limpita, en la puerta de su casa jugaba la mulatita. Las niñas blancas del barrio allá en la esquina charlaban, y de aquella mulatita por su color se alejaban. Aquel desdén humillante enfermó a la mulatita, que a poco al cielo subía de blanco cual palomita. Las niñas blancas del barrio vieron que a la mulatita un coche blanco, muy blanco, la llevaba pobrecita. Dios la miró dulcemente y la encontró tan bonita que dijo a los angelitos, jugad con la mulatita. Qué canción, quizás más para un chico, ¿no? Qué canción. Vaya a saber, pero me pegó tan fuerte que cada vez que ahora, desde hace unos pocos días que la descubrí en internet, la leo, también me golpea. Porque hay algo horrible en la condición humana, que es el menoscabo del otro,
que es el desprecio por el otro, que es el marginar al otro, el encuadrar al otro en una especie inferior, que es creerse uno mismo superior al resto. Esto es lo peor que tiene la condición humana, y que se expresa en general a través de la soberbia de los poderosos, que se creen seres superiores, que creen que pueden construir cosas superiores por sobre el resto de la humanidad, sin saber que la humanidad vive en cada ser humano. Es decir, no hay una humanidad al margen de los seres humanos. No está la humanidad por un lado y los seres humanos por otro. La humanidad vive en cada ser humano. Hay reflexiones maravillosas de los grandes humanistas, de los grandes filósofos, e incluso acá del mismo Jorge Luis Borges, que quizás en algún momento las traigamos al caso. Pero esto de despreciar, de menoscabar, de marginar, siempre me dolió. Y hoy, al ver a esta Argentina, que hace lo mismo con millones y millones de personas, que las golpea sin lástima, violentamente, y que cuando reaccionan las quiere castigar, me duele profundamente. Esto que nos molesta a los que llegamos con un coche y nos piden una moneda, sí nos molesta, sáquenlo de la calle, y no vemos la violencia que desplegamos sobre esta persona. Y lógicamente cuando un imbécil como Esper dice que él va a sacar a los piqueteros de la calle y los va a meter presos, no sabe lo que dice. Es un imbécil. No sabe lo que dicen. Estamos sembrando en la Argentina vientos que van a desatar tempestades. Y es buen momento la Navidad. En un pueblo profundamente cristiano, es buen momento para reflexionar. No sigamos sembrando vientos, porque vamos a cosechar tempestades. Y esas tempestades siempre vienen por el lado de la violencia. Pensemos en un salto cualitativo de nuestra vida democrática, de la vida democrática de los argentinos. Pensemos que esta es una democracia que se ha circunscripto al sufragio universal, y pensemos que tenemos que llevar esta democracia al terreno de la economía, al terreno social, al terreno de la cultura, al terreno de la educación, al terreno de la salud, al terreno de la vivienda, al terreno de los barrios, al terreno de las organizaciones libres del pueblo. Y cuando nosotros llevemos esta democracia, habremos dado el salto que nos demanda la humanidad. Habremos dado el salto que nos demanda el tiempo histórico que vivimos, que no nos permite más convivir con tanta injusticia y con tanta humillación. Y podamos liberarnos entonces, sí, de toda esta carga de un sistema neocolonial que pesa sobre nuestras espaldas y pesa sobre todo sobre las espaldas del tercio más pobre y del otro tercio de capas medias empobrecidas, liberarnos de este sistema y poder desatar las maravillosas fuerzas creativas que con toda seguridad anidan en el seno del pueblo argentino, y podamos refundar esta Argentina que se atrasa, esta Argentina que decae, esta Argentina que se empobrece, esta Argentina cada día más injusta, esta Argentina que humilla, que margina y que excluye. Y podamos entonces realizar el sueño de la justicia social. Bueno, aquí estamos, sobre el final de nuestro programa del día de hoy, abriendo nuestro corazón, diciendo los orígenes de nuestros sentimientos y diciendo que no hay proyecto político por fuera de un sentimiento. Cuando los sentimientos unen a mucha gente generan un proyecto político, y cuando esos muchos son millones, los proyectos políticos hacen revoluciones.
quizás sea el tiempo de pensar que la Argentina necesita una revolución social importante para dar bríos a un nuevo ser argentino, para dar bríos a un futuro mejor, a un futuro con justicia social, que creo anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos. Bueno, Daniel, nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo y ya para transitar la última semana me venía a la mente algo que leí ayer. Antes habías hablado de las emociones, los sentimientos y estas neurociencias que tratan de estudiar todo esto que nos pasa, que pasa con nuestro cerebro. Y por ahí alguien decía, qué mal que se llevan los economistas con las neurociencias. Y yo reflexionaba, qué mal nos llevamos todos con los economistas. Parte del problema de la Argentina es el fracaso de los economistas que no lo quieren reconocer, sobre lo cual vamos a hablar en el futuro. No fracasa tanto la política en la Argentina que hasta los que parece que no se pueden hablar se hablan en la política, sin embargo lo que fracasa es la economía. ¿Por qué? Porque bueno, hay que ponerlas de nuevo de pie porque está cabeza para abajo y así no va a poder caminar. Nos despedimos, les deseamos a todos los oyentes de Radio La Luna, a los oyentes del programa La Brújula, a los oyentes de La Brújula y de Radio Fénix de Corrientes, a todos los que nos escuchan por internet, a los que nos escuchan por las aplicaciones, a todos los que hoy van junto con su familia, esperemos que no haya soledad hoy, que todos tengan alguien, un hombro amigo, con el cual compartir esta Nochebuena, mañana la Navidad, y que nos encuentre esperanzados en que nos vamos a levantar el miércoles en una Argentina que no habrá cambiado sustancialmente, pero que nos tendremos el ánimo de cambiarla, porque entre todos vamos a poder cambiarla para bien, dejando atrás todas estas frustraciones y estos dolores que tanto nos afligen. Así que por una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, y hasta siempre a todos nuestros oyentes. Hasta siempre, Daniel. Bueno, nos vemos pronto. Hasta el lunes próximo, aquí por Radio La Luna.